Muy bien, 2013, 8 grados de temperatura, Buenos Aires, frío, estás en casa, cafecito. Bufanda. No, en casa sin bufanda. Y bueno, voy a escuchar a Andrés y la efeméride dedicada a Máximo Gorki. Que en realidad se llamaba Alexei Maximovich Peskov. Ese es el nombre real. Mirá, tenía un nombre artístico. Sí, sí, ahora vamos a contar por qué llegó a ese nombre, por qué lo eligió. Claro, claro. Sí, no, que venía, que ha sucedido también con otros artistas también. Sí, claro. En muchos casos no se conoce su nombre real. Bueno, claro. en este caso ese es uno de ellos. Sí. Con ese nombre nació el 28 de marzo de 1868 en la ciudad de Nizhny Novgorod. ¿Te suena el nombre? Sí, ahí se ha jugado a la Exactamente, muy bien. Sí. Fue una de las sedes del... Perdón, ¿vos me estás tomando pruebas de ajedrez a mí en vivo? No. Un poquito nomás, sí. Ayer hablaba con un amigo, me dice, tenés que ir a un programa de preguntas y respuestas sobre ajedrez, pero bueno, no. Te iría bien, seguro. Iría, no, bueno, depende. Tenés que la memoria ya está fallando, ya empieza a fallar la memoria. No, pero bueno. Te iría bien, tendrías suerte. Sí, decías que te suena porque, bueno, sí, efectivamente se jugaron partidos allí del Mundial del 2018. Argentina jugó un partido allí, claro. Que perdió con Croacia 3-0. Malos recuerdos para el fútbol. Bueno, en esas pequeñas... Y también hubo importantes memoriales de ajedrez, torneos importantes, hace más o menos unos 10 años. Claro, y como seguramente muchas de las ciudades soviéticas en su momento y rusas ahora. Ciudad a orillas del río Volga. Bueno, novelista, dramaturgo, maestro del realismo socialista, ¿no? Y una de las personalidades más relevantes de la cultura y de la literatura de su país. Unión Soviética en su momento, Rusia hoy. ¿Qué fue concretamente el realismo socialista? Es una corriente artística que buscó expandir el concepto de esto que hoy tanto se nombra la conciencia de clase, y el conocimiento de los problemas sociales. Y fue una tendencia artística que se impuso oficialmente durante gran parte de la historia de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética. Bueno, poco después de la muerte de su papá, cuando él era muy chico, Gorki se va a vivir con la familia de su abuelo, ¿no? En un ambiente pequeño burgués, bastante venido a menos, que incluso hasta orillaba la pobreza. Según se narra en una enciclopedia española, Biografías y Vidas. A los 11 años se marcha de esa casa para emprender una vida llena de aprendizajes incompletos, largas navegaciones por el Volga y numerosos viajes al sur de Rusia y a Ucrania también. Respecto del seudónimo que hablábamos recién, Gorki, que en ruso significa amargo, él lo toma en 1892, cuando trabajaba en la ciudad de Tiflis, en un periodo que se llamaba El Cáucaso. ¿Por qué? Quería reflejar su ira sobre la vida de Rusia y su inclinación para decir siempre que podía una verdad amarga, o por lo menos expresada de forma amarga. El gran éxito en el campo literario le llega con su segunda obra, la novela Los Bajos Fondos, que databa de 1903, en la que vuelca una retórica heredera de los sermones religiosos que va a acompañar buena parte de su obra posterior. Pero su mayor obra, su obra cumbre, es La Madre, que fue escrita en 1907 durante un viaje que él realizó a Estados Unidos para recolectar fondos para la causa bolchevique. Esta novela narra la historia de una madre que adopta la causa del socialismo como una especie de religión, ¿no? Después de que su hijo, que era un activista político, es arrestado. Y fue elogiada con mucho entusiasmo por Lenin, ¿no? Y tuvo una fama durante todo el periodo soviético como ejemplo de lo que se suponía el triunfo inevitable de las ideas comunistas. Gorki tuvo una gran amistad con algunos de los más célebres escritores rusos, como León Tolstoy, Anton Chejov, por ejemplo, amistad que mencionó él mismo después en sus memorias. Vivió 2 destierros de su patria, ambos en la primera década del siglo pasado, y ambos a la isla de Capri. En 1913 se le permitió regresar a Rusia, donde se vio abrumado por los excesos de la revolución, ¿no? Y la guerra civil, y en esos tiempos tuvo varias discusiones con Lenin, especialmente por la política cultural del comunismo. Finalmente, esta disconformidad y su apoyo a muchos intelectuales
que eran perseguidos en esa época o forzados incluso al exilio, lo hicieron tomar la decisión de abandonar nuevamente su tierra y tomar un segundo exilio en Capri, aunque en este caso él alegó problemas de salud. En 1928 regresa nuevamente a Rusia y pasó a ser ahí un vocero del régimen de Stalin, lo que después tuvo un efecto bastante nefasto, nocivo, sobre su reputación intelectual. Murió en Moscú el 18 de junio de 1936, como decíamos hace hoy 85 años, cuando él tenía 68, claramente. Por allí dice que por una neumonía, pero en realidad, según los distintos historiadores, en circunstancias que todavía no han sido del todo aclaradas. Incluso hay algunos que sostienen que fue asesinado por algo que llamaba Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, uno de esos oscuros departamentos del régimen, ¿no? Sí. Que en este caso se ocupaba de cuestiones policiales, de seguridad. Exacto. ¿Sí? Bueno, fue justamente en esos años de exilio en la isla de Capri, y durante largas charlas con Lenin, que lo iba a visitar, que lo fue a visitar algunas veces, de cuando es datado su vínculo más conocido con el ajedrez, ¿no? Claro. Lo que decíamos. Lo que se divulgó en todos estos tiempos es una partida, justamente, entre Gorki y Lenin, jugada en 1908, en la que el escritor llevó las piezas negras y en la que, supuestamente, hace abandonar al líder comunista en 26 jugadas. Le gana en 26 jugadas. Por allí, algunos comentaban, y aquí Horacio va a saber decirlo mejor, comentaban, pero erróneamente, que había desarrollado la defensa de Alekhine. Claro. Si uno hace cuentas, no puede ser. Alekhine creo que tenía unos... No, pero la defensa Alekhine es una creación. Es un juego que está bien para esa época, ya se jugaba. Entonces es posible, claro, porque él tenía 16 años. Claro, no, pero está bien, sí, porque son unos movimientos que se denominaron así, está perfecto. Bien. Eso estaría. Y igual que también hay alguna fotografía, pero que no está muy clara, porque la fotografía que hay está él como observando. Exacto, esa es la otra, también transcurrido durante esos años, durante su exilio, y en esa foto que vos decís, se lo ve a Lenin jugando contra otra persona, es un escritor político ruso, Alexander Bogdanov. Claro. Y como vos habrás visto, ahí está sentado al costado Máximo Gorki, observando a un Lenin que estaba bostezando de manera clamorosa mientras jugaba, ¿no? Pero es una fotografía, es un cuadro y quedó así. Ese es el toque ajedrecístico de este famoso escritor ruso, que también era, según se cuenta, aficionado al ajedrez. Sí, yo creo que hay muchos aficionados al ajedrez, obviamente que no tenemos que interpretarlo que eran grandes jugadores o fuertes jugadores. Eran jugadores. Tomaban el ajedrez como para divertirse un rato y me parece que era la realidad del caso, como hemos visto la semana pasada que contaste John Wayne, tampoco era un terrible jugador, pero tomaba como distracción. Era asiduo jugador, sí, claro, por eso había tantas fotos publicadas. Podrán jugar un poquito más, pero jugaba obviamente con rivales débiles y no podía progresar. Así que, bueno, me gustó lo de Gorki hoy, estuvo bastante interesante. Bueno, muy bien. Pasó aquí enfrente del tablero la efeméride de Andrés Prestileo. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.